Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Pokémon. Aura Guardian Chapter 15, CH15. Team Rocket Rumors and Training 15 Cat 15. Rumores y entrenamiento del equipo Rocket había comenzado otro día y Ares se estaba relajando una vez más con su Pokémon en la orilla del agua. Esta mañana había entrenado mucho con su Pokémon, ya que también quería mantener su cuerpo en forma. Sus Pokémon entrenaban duro, por lo que también debía esforzarse por aumentar sus propios ejercicios para demostrar que también estaba haciendo lo mejor que podía. Necesitaba obtener todo lo que pudiera del esfuerzo que hacía. El trabajo que estaba haciendo su Pokémon también estaba pagando, ya que tanto Clefairy como Pichu aprendieron nuevos movimientos. Clefairy aprendió el movimiento Brillo Deslumbrante, un movimiento tipo hada muy útil. Tuvo muchos usos, sobre todo porque apunta a más de un oponente. Clefairy sería de gran ayuda si estuvieran en una batalla grupal, tanto como sanador como atacante. Si alguna vez los encontraran rodeados, Clefairy seguramente podría cambiar el rumbo de la batalla. Los nuevos movimientos que Pichu había aprendido fueron Onda de Choque y Cola de Hierro, aumentando sus movimientos establecidos por un margen enorme. Cuando evolucionara, sería una gran traficante de daños. Terrible defensa, pero increíble ofensiva. Solo la necesitaba para mantener su entrenamiento de agilidad, para poder evadir cualquier ataque que se le presentara. De esa manera, no necesitaba preocuparse por su baja defensa. Al resto de sus Pokémon también les estaba yendo bien, ya que se habían vuelto más rápidos a la hora de ejecutar sus movimientos y aumentar su potencia de salida. Su manipulación de energía había llegado a un nivel completamente nuevo, ya que no se cansaban tanto de usar sus ataques como antes. Deberían poder seguir luchando un poco más, si alguna vez surgiera la necesidad. Se merecían su descanso por el momento, ya que él les había dado a cada uno de ellos algunos Poképuffs para que lo disfrutaran. Un manjar que a todos les gustaba comer. Disfrutando de sus delicias, observaron cómo la gente iba y venía. Esta mañana había mucha gente, lo cual no fue sorprendente ya que se estaba instalando un mercado justo enfrente de ellos. La gente del pueblo caminaba haciendo lo suyo, algunos iban a trabajar mientras otros se divertían comprando. Sin embargo, entre la gente, un rumor turbio iba de boca en boca. Hay Outfit. Un grupo de personas llamado Team Rocket afirma que pueden curar a un ciego. Escuché que incluso pueden dejar que alguien vuelva a hablar. Trataron a mi madre después de que un Pokémon salvaje la cegara. Entonces, ¿qué quieren a cambio? Sí, definitivamente no lo harán gratis. Escuché que solo necesitas unirte al equipo Rocket. ¿Ah? ¿No son solo un grupo de ladrones? ¿Por qué curarían siquiera a la gente? Steve correct. Tal vez no sean lo que pensábamos que eran. Los rumores eran absurdos, pero algunas personas afirmaron que era cierto tal como lo habían visto ellos mismos. Ares se burló de las afirmaciones. Los Pokémon y los médicos especializados no podían curar la ceguera y de repente un grupo muy conocido como ladrones afirmó que podían curar a las personas. ¡Qué ridículo! Aún así, tenía que haber cierta credibilidad en lo que decían estas personas, aunque aún no se había visto su grado. Seguramente no fue a la escala que acababa de escuchar, ya que la mayoría de los rumores difundidos en la calle siempre terminaban exagerándose. Ares volvió a cerrar los ojos mientras dejaba que el sonido del entorno se desvaneciera. A su lado, Lucario copió sus acciones cuando ambos comenzaron a meditar. Su aura y la de Lucario comenzaron a fluctuar suavemente a medida que comenzaban a aumentarla, sin importar lo lenta que fuera. Un tiempo después de su partida de Pallet Town, había entrenado su aura por última vez. Se había apresurado bastante a viajar a la ciudad de Cerulean, permitiéndose solo ahora un momento para volver a su formación. Mientras él y Lucario comenzaron su entrenamiento, sus otros Pokémon también comenzaron el suyo. Como ya estaban bastante acostumbrados a sus entrenamientos cotidianos, ahora estaban aumentando la competencia de sus movimientos y el control de sus energías potenciales. Aunque ya habían entrenado mucho hoy, no les importaba hacer más, si eso significaba que se hacían más fuertes. Sin embargo, tuvieron cuidado de no exagerar, ya que en ese momento solo sería perjudicial. Las lesiones por exceso de entrenamiento superaron el objetivo de hacer el trabajo extra. Simplemente se quedarían atrás si se vieran obligados a descansar para sanar. Pidgeotto estaba entrenando su habilidad de vuelo, esquivando ataques de larga distancia que Eve enviaba hacia él.
Para que el entrenamiento fuera un poco más efectivo, Pidgeotto hizo que Clefairy le pusiera pesas en las piernas y las alas, haciendo que toda la debacle fuera mucho más difícil de lo que sería de otra manera, además de entrenar los músculos de sus alas. Eevee también disfrutó de su entrenamiento, ya que podía practicar para alcanzar objetivos en movimiento. Pidgeotto era rápido y Eevee estaba aún más decidido a golpearlo incluso una vez con cada fallo. En algún momento, Eevee aumentó la cantidad de bolas de sombras lanzadas, haciéndolo parecer un poco divertido. Clefairy se sentó en las líneas laterales y observó todo. Todavía no estaba tan lejos con su entrenamiento y le gustaba más ver a sus amigos entrenar y aprender de eso. La ayudarían con su entrenamiento de todos modos, una vez terminados. Tenía mucho que aprender y era la más paciente entre los demás. Era mejor pedir ayuda que aprender cosas que acabarían siendo un obstáculo a largo plazo. Prevenir siempre fue mejor que arrepentirse. Y Pichu, bueno, se estaba quedando dormida al sol. El entrenamiento de la mañana realmente la había echado, así que estaba obteniendo todo el resto que necesitaba. Lucario sonrió al sentir que sus amigos se ocupaban. Parece que todos encontraron su lugar en el pequeño círculo de amigos que habían reunido. Quién sabe si alguna vez verían al otro como familia, algo que él y Ares esperaban y querían. Miró a su entrenador, quien en algún momento también había comenzado a observar su Pokémon, la idea de entrenar su aura en un segundo plano por ahora. Puedes unirte a ellos si quieres. Dijo Ares mientras miraba a Lucario. Lucario sacudió la cabeza mientras se acercaba a Ares, con la intención clara. Incluso si tienes otros Pokémon, sigo siendo tu socio número 1. Entrenaré contigo. Siempre serás lo más importante a mis ojos. Ares se rió entre dientes, casi escuchando a Lucario decir esas palabras. Sigur partener. Ese continuum es Eneform. Cerrando los ojos una vez más, Ares y Lucario comenzaron a canalizar su aura. Comenzaron a difundir sus sentidos, sintiendo las emociones del otro Pokémon y cómo se sentían actualmente. Al captar ese sentimiento, Ares comenzó a canalizar el aura en sus manos, cubriéndolas y descomponiéndola repetidamente. En algún momento, Ares y Lucario comenzaron a crear escudos de aura frente a ellos mismos y lo sostuvieron todo el tiempo que pudieron, lo cual fue bastante largo. Después de una hora, Ares quedó completamente empapado cuando finalmente se le acabó el aura. Al observar cómo le iba a sus Pokémon, Ares los vio durmiendo a su alrededor, igualmente exhaustos. Ni siquiera Lucario estaba mejor, aunque seguía manteniendo su escudo de aura. Como Pokémon, comprendía mejor cómo utilizar eficazmente su aura. Porque incluso en comparación con Lucario, Ares todavía tenía una mayor capacidad de aura, eclipsando a Lucario por mucho. SNDM un rata. Apuesto a que todos tenéis hambre. Inmediatamente se despertaron tan pronto como Ares mencionó la comida, un claro ejemplo de cuánto eran considerados amantes de la gastronomía. Al menos eso era lo que parecían a los ojos de Ares, quien no pudo evitar reírse un poco ante la idea. Después de terminar el almuerzo, a Ares se le unió Misty, quien la seguía lentamente. Sonrió intensamente mientras agradecía a Ares por el Pokémon. Slowpoke simplemente se paró detrás de ella mientras no miraba nada, completamente ajeno a su entorno. Ares. ¿Puedo jugar con tu Pokémon? Dijo Misty mientras miraba a Clefairy, Pichu y Eevee. Mientras Clefairy parecía feliz de tener algo de atención, Pichu dándole palmaditas en toda su barriga mientras lograba meter el último bocado de comida en su boca, Eevee se quedó cerca de Ares porque podía sentir a Misty mirándolo. Sigur. Mulumesk. Misty dijo mientras ella y su Slowpoke iban a jugar con Clefairy. De vez en cuando miraba a Eevee, con un brillo en los ojos. Ares. Amo Intrebaré. Ares miró a Misty, quien tenía los ojos fijos en Eevee. Eevee, que estaba contenta en el regazo de Ares, miró a Misty con un leve atisbo de desconfianza. Se desconocía si se debía al claro distanciamiento de Ares de los demás, pero Eevee había adoptado el mismo enfoque, ya que siempre desconfiaba de las personas extrañas que lo rodeaban. ¿Y hacia Intrebaré este? ¿En qué vas a evolucionar tu Eevee? Creo que un Vaporeon sería genial. Ares simplemente sacudió ligeramente la cabeza ante las palabras de Misty. Quiero dejar que Eevee decida en qué forma quiere evolucionar. Y por lo que parece, no quiere ser un Vaporeon. Eevee ronroneó felizmente de lo bien que lo entendía su entrenador. Ares acarició a Eevee en la cabeza, lo que este último pareció disfrutar mucho. Eevee presionó su cabeza con entusiasmo contra la mano de Ares, un espectáculo para indicar que quería que lo acariciaran más. Agua, la naiva.
Un Vaporeon también es muy bonito. Ares no pudo evitar reírse cuando Misty comenzó a hacer pucheros. Parecía una escuabez cuando hizo eso. No actuía. Si me encuentro con otra EB, podría considerarlo. Pero no te hagas ilusiones, ya que no hago ninguna promesa. Incluso si Ares no lo hacía, Misty dejó de hacer pucheros inmediatamente cuando volvió a ser feliz. Murmuró todo tipo de cosas que quería hacer si alguna vez conseguía Vaporeon, con la cabeza ya en las nubes. Tal vez Ares también podría conseguirle un EB en el futuro, en caso de que permanezcan en contacto. Corrió hacia su Slowpoke emocionada, abrazándolo firmemente contra su pecho mientras giraba. Bueno, no es que encontrar un EB sea fácil. Además, no tenía planes de darle uno si alguna vez lo encontraba. Él no la conocía en absoluto, por lo que no tenía motivos para darle un raro Pokémon. Slowpoke fue la única excepción, ya que haría que el viaje de regreso a la ciudad fuera mucho más rápido y fácil de coger. Además, tal vez pueda conseguir un EB de Noah. Incluso si la posibilidad es, en el mejor de los casos, bastante escasa. Sacando ese pensamiento de su mente, Ares volvió a descansar contra el árbol. Estaba planeando relajarse por el resto del día, ya que había oído que mañana había un concurso para atrapar Pokémon tipo agua y no se lo iba a perder. Su equipo ya se estaba llenando muy bien y un Pokémon tipo agua fue una gran incorporación. Y para asegurarse de conseguir algo bueno, se aseguró de que todos sus Pokémon estuvieran relajados y listos para rodar. El entrenamiento de hoy por la mañana ya fue lo suficientemente intensivo, por lo que tuvieron el resto de hoy y mañana libres. 16 Cap 16. Concurso de captura, 2 en 1 /N. Me gustó tanto escribir este capítulo que el recuento de palabras supera las 3000 palabras. Realmente no tenía ganas de dividirlo en 2 capítulos, así que aquí lo tienes, un capítulo de doble tamaño solo para ti. Al día siguiente, Ares se dirigió hacia la ruta 24, camino hacia la costa. Al parecer, por allí vivía un famoso investigador de Pokémon llamado Bill. Había oído hablar del hombre a través del profesor Oak. Supuestamente Bill había creado el sistema de transferencia Pokéball, que podía transportar Pokémon atrapados por toda la región a través de centros Pokémon. Sin embargo, necesitabas una identificación para ello, además de estar registrado como entrenador del Pokémon. Esta vez, el concurso de captura estuvo cerca de la casa de Bill, ya que su casa también funcionaba como un faro, asegurándose de que los concursantes supieran a dónde ir en caso de perderse. Cuando llegó al área del concurso, había muchos otros participantes, junto con el líder del gimnasio de Ciudad Ceruleana. Noah, la enfermera Joy y el profesor Oak, este último dando una ola casual, aparentemente fueron los jueces de este evento. De pie al borde de la multitud, solo para sentirse un poco más a gusto, Ares observó cómo se preparaba todo. Después de una hora, toda la zona se llenó de zapatillas deportivas, cada una en traje de baño o con cañas de pescar. Realmente no planeaba mojarse en absoluto. Ares optó por quedarse en tierra, tal vez alquilar una caña de pescar, ya que escuchó algo acerca de que había cañas de pescar disponibles. Noah finalmente dio un paso al frente cuando los otros jueces tomaron su lugar. La multitud rápidamente guardó silencio cuando Noah tomó el micrófono en sus manos. ¿Todos pueden oírme? Bien. Bienvenidos a todos, al concurso de captura de Pokémon de agua. Soy Noah, el líder del gimnasio de Cerulean City y uno de los jueces de esta competencia. Permítanme presentarles a los demás jueces. Con nosotros tenemos nuestra propia enfermera Joy de nuestro centro Pokémon de la ciudad Cerulean. La alegría de la enfermera saludó a la multitud, diciendo algunas buenas palabras y agregando que si algún Pokémon resultaba herido, podría llevarlo a la enfermería. Hizo un gesto hacia un campamento al costado del escenario, donde ahora una bandera con una cruz roja con una bola de poke en el centro ondeaba en el aire. Era difícil pasarlo por alto si alguien necesitaba ir allí. Y como último juez, tenemos un conocido profesor Pokémon que la mayoría de ustedes conocerán. Profesor Samuel Oak. Él te explicará cualquier peculiaridad sobre los Pokémon que hayas captado y su información general. El profesor Oak se levantó, se aclaró la garganta y empezó a hablar. Asegúrate de hacer lo mejor que puedas, pero mantente a ti y a tu Pokémon a salvo. Ahora finalmente, un pequeño poema sobre un tipo de agua. Poliwrath, más rápido cuando nada que cuando corre. Todos guardaron silencio y se volvió un poco incómodo. El profesor Oak era famoso por su mente brillante, así como por sus poemas extraños pero también extraños. De verdad, profesor, siempre sabes cómo hacerlo un poco incómodo. Ares pensó mientras actualmente enterraba su rostro en la palma de su mano.
Se había acostumbrado a las pequeñas peculiaridades del profesor Oak, pero los demás concursantes tenían algunos problemas sobre cómo debían reaccionar. ¿Deberían aplaudir o simplemente quedarse callados? Ares tosió, llamando la atención de Noé, quien rápidamente siguió adelante. Gracias profesor Oak, por esto. Maravilloso poema. Ahora bien, expliquemos cómo será este evento. Cada concursante puede atrapar uno o varios Pokémon de tipo agua de los alrededores aquí en la ruta 24 y la ruta 25. El objetivo de este evento es ver que también un entrenador puede vincularse con su Pokémon tipo agua recién capturado. Algunos pueden actuar agresivamente cuando los atrapan, mientras que otros pueden ser amables. Depende del entrenador encontrar una manera de pasar mucho tiempo con su nuevo Pokémon. Además de eso, los criterios sobre los que juzgará el jurado son lo raro que es un Pokémon, sus peculiaridades, naturaleza y, por supuesto, cómo se comporta con su entrenador. Como el Pokémon acaba de ser atrapado, no esperamos que confíe completamente en ti todavía, pero deberían comportarse según los estándares mínimos, como no atacar al entrenador ni a otras personas ni a los Pokémon. Ahora, todos tenéis 3 días para atrapar un Pokémon y aumentar su confianza en vosotros. Nuestro personal entregará suministros y equipo de campamento, mientras que para aquellos que no lo tenían, también se prepara una caña de pescar, que se puede alquilar para aquellos que la necesitan. Con eso, Noah retrocedió a su asiento, disparando una pistola al aire para indicar que el evento había comenzado. Los participantes se apresuraron hacia la costa, algunos saltando al agua mientras liberaban sus propios tipos de agua, mientras que otros comenzaron a lanzar sus líneas de pesca con la esperanza de pescarse algunos Pokémon. Ares esperó hasta que terminaron todos los clamores y la calma regresó, tomó algunos suministros del oficial de Estado Mayor más cercano y se dirigió hacia el faro. Si tenía razón, debería haber Pokémon anidando cerca del fondo del acantilado. Esos Pokémon serían en su mayoría Staryu y Krabby, con alguna forma evolucionada ocasional del primero. Les gustaba permanecer cerca de las rocas, en lugar de nadar más hacia las profundidades donde las corrientes eran demasiado fuertes para ellos. Lucario se adelantó, mostrándole a Ares qué piedras se podían pisar, evitando las que estaban resbaladizas. Me pregunto qué tipo debería agregar a mi equipo, supongo que Staryu estaría bien, ya que su forma evolucionada es en parte de tipo psíquico. Pero Magikarp también sería útil. Si bien es inútil en su primera etapa, su evolución es muy fuerte, aunque tiene una naturaleza extremadamente agresiva, lo que dificulta entrenarlos verdaderamente de manera efectiva cuando no hay experiencia previa. Multealeger y Ares siguió en silencio a Lucario, que había llegado al fondo del acantilado. Por encima de ellos podían ver la luz del faro parpadeando, mientras giraba en círculos. Lucario le gritó a Ares que se diera prisa, cuando empezó a correr hacia adelante, apenas fuera de su vista. Lucario saltó de regreso a Ares y comenzó a arrastrarlo, desesperado por mostrarle algo. Al dejarse arrastrar, Ares acabó frente a una cueva natural bien escondida, justo debajo del faro. Buen trabajo encontrando eso. ¿Por qué no lo exploramos después de haber mirado a nuestro alrededor frente al acantilado? De todos modos, tuvieron suficiente tiempo, así que ¿por qué no buscar un poco algún Pokémon cercano? Lucario asintió mientras comenzaba a mirar a su alrededor, encontrando rápidamente a algunos cangrejos tomando el sol en las rocas mientras eran rociados por alguna ola ocasional que pasaba. Se lanzó hacia adelante, derrotando a la mayor parte del Krabby inmediatamente, mientras se tomaba su tiempo en su lucha contra el más grande. Parecía estar al borde de la evolución, lo que lo hacía un poco más agresivo de lo que normalmente debería ser. Lucario saltaba a su alrededor, atacando cada vez que se revelaba un punto débil. Al poco tiempo, Lucario hizo que el cangrejo apenas se diera cuenta en el suelo, esperando que Ares lanzara su Pokéball. Como Krabby ya era débil, no pasó mucho tiempo antes de que se completara la captura. No me gusta tanto Krabby, así que tal vez al profesor Oak le gustaría estudiarlo. Ares guardó el Pokéball y comenzó todo de nuevo con un grupo de Staryu. Esta vez dejó que Pichu luchara contra ellos, solo para darle un poco más de experiencia. Habiendo atrapado a los más fuertes que deambulaban por aquí, Ares finalmente fue a explorar la cueva con Lucario, mientras Pichu se quedaba cansado dormitando en sus brazos. Llamó a Eevee para poder ayudar a detectar cualquier cosa interesante. No había suficiente espacio para muchos Pokémon y sería mejor que los Pokémon más confiables y experimentados ayudaran con esto. La cueva estaba oscura y había que tener mucho cuidado, ya que justo al lado del borde fluía una corriente de agua relativamente ancha y profunda. Si entraran, la fuerte corriente los arrastraría a mar abierto.
No es algo que se estuviera muriendo por probar, eso es seguro. El camino a seguir comenzó a reducirse lenta pero seguramente cuanto más avanzaban. Tampoco ayudó que la iluminación fuera menos que cómoda, iluminara mucho pero no lo suficiente como para mostrar verdaderamente dónde está resbaladiza. Por suerte para ellos, el final era visible, que era una abertura más amplia y profunda al final del túnel. Después de todo, no había necesidad de que Ares usara su aura. La abertura se reveló como un gran lago subterráneo, cuyo techo iluminaba G6 cristales azules. Los cristales parecían crecer desde el techo, yendo desde el centro hacia los lados. En las paredes también había pequeños cristales, aunque no emitían tanta luz como los más grandes. Debido a esos cristales, la cueva era sorprendentemente brillante. En el lago, Ares podía ver muchos Pokémon nadando. La mayoría eran Magikarp, mientras que también había Pokémon como Psyduck, Poliwag jugando en los bordes. Afortunadamente para él, aquí no había ningún Gyarados, ya que sería un verdadero desastre. El área disponible no era mucha, lo que terminaría como una pesadilla si un Gyarados viviera aquí. Sentado a un lado, Ares instaló su campamento y dejó que sus Pokémon corrieran como quisieran. Todavía tenía 2 días para encontrar un tipo de agua que creyera que encajaba bien en su equipo, aunque no era necesario que tomara una hoy. El Pokémon que ya había atrapado lo enviaba al profesor Oak o se lo regalaba a Noah para que pudieran entrenarse para las batallas en el gimnasio. Bueno, si lo pensara bien, ser acuáticos con un líder de gimnasio podría ser útil en el futuro. Tarareando ante la idea, Ares se puso la bañera y se sumergió en el agua fría para refrescarse un poco. Al sumergirse profundamente, ahora podía ver aún más Pokémon. En el canal incluso vio a un pequeño grupo de Orsea nadando. Algunos no tenían ningún miedo, ya que lo seguían por diversión. Volviendo a subir, sus Pokémon ya estaban esperando en la orilla, Eevee arrastraba una toalla para dársela. Solo quedaban 3 Orsea, que fueron rápidamente atrapados, uno tal vez para entrenar, mientras que los demás serían enviados al profesor Oak. Al ver a la impaciente Eevee, Ares recibió la toalla de él, ganándose una mirada impaciente de Eevee. Eevee había esperado mucho tiempo a que Ares saliera, con la toalla ligeramente sucia del suelo húmedo de la cueva. Mulumesk. Ares rápidamente se secó y comenzó a preparar el almuerzo. También sacó sus otros Pokémon, Staryu, Orsea y Krabby no fueron una excepción, ya que compartieron una comida juntos. El nuevo Pokémon miraba a su alrededor con cautela y aún no confiaba plenamente en su Pokémon. Razboy un poco. Aizi, había un poco de comida. Staryu y Krabby miraron la comida que olía apetitosamente y les quitaron todos los demás pensamientos de la cabeza. A Orsea no pareció importarle en absoluto el grupo de nuevos Pokémon, ya que comían felizmente la comida que les daban. Mientras todos sus Pokémon comían, Ares abrió su teléfono Rotom y comenzó a mirar la historia de la batalla de Noah. Usó 2 Pokémon en su batalla, un Seaking y un Sale. Las batallas de gimnasia se realizaron, principalmente en un campo de batalla que favorecía los tipos de agua. Su gimnasio también fue uno de los líderes de gimnasios a los que era difícil vencer. Ares asintió consigo mismo cuando comenzó a idear una estrategia de batalla. También sería bueno si pudiera atrapar un tipo de agua que le gustara entrenar. Krabby y Staryu eran buenos Pokémon, pero él no los quería en su equipo. Le gustaba un Pokémon que podía recibir algunos golpes y tenía 2 mecanografías. Ese fue también el caso del Orsea. Staryu y Krabby solo necesitarían relajarse cuando los enviaran al profesor Oak. Orsea sería una buena opción para Gar y Ash como Pokémon de su futuro equipo. Se acercaban sus cumpleaños y Orsea les sirvió como regalo de cumpleaños temprano. Sin embargo, esta sería la primera y última vez que les daría un Pokémon. Al final tuvieron que atraparlos ellos mismos. Simplemente enviaría el resto de sus Pokémon atrapados al profesor Oak para que los cuidara. Solo podía llevar consigo un número limitado de Pokémon. Ares guardó su teléfono y notó que su Pokémon ya había terminado de comer. Comenzó a limpiar después de ellos, pero de repente notó que había un Pokémon más del que solía tener. Realmente, era difícil pasar por alto el Pokémon, ya que era enorme en comparación con sus otros Pokémon. A la deriva sobre el agua había un gran Pokémon azul con una concha gris en la espalda. Este Pokémon no se veía con tanta frecuencia en Kanto, ya que casi había sido cazado hasta su extinción. Ares tuvo mucha suerte de poder ver uno. Este Pokémon se llamaba Lapras, uno de los Pokémon que era relativamente popular entre los marineros y la población. El Pokémon era conocido por transportar humanos.
Y Pokémon por igual a través del mar. Lapras miró fijamente a Ares y lo hilamó, observando atentamente todo lo que estaba haciendo. Oye, ¿pasa algo? Lapras sacudió la cabeza y miró fijamente los cuencos de comida vacíos que tenía en las manos. Luego se escuchó un ruido sordo cuando Tresio Lapras volvió a llamarlo. Bezi. Aquí no es mucho, pero a mis Pokémon les gusta mucho como refrigerio. Ares extendió una pequeña bolsa de Puffins hacia Lapras, poniendo algunos en sus manos. Su Pokémon observó atentamente cómo querían algunos. También. Esta vez no, chicos, acabas de comer. ¿Por qué no vas a jugar un poco? Haré algunos para ti más tarde hoy. Esto animó a su Pokémon cuando todos empezaron a jugar entre ellos o se fueron a nadar. Afortunadamente, los Pokémon de agua aquí eran bastante dóciles, por lo que no tenía que preocuparse por su seguridad. Ahí Ares alimentó a Lapras con los Puffins uno por uno hasta que la bolsa estuvo vacía. Lapras volvió a gritar satisfecha mientras se frotaba la cabeza contra el pecho de Ares. Doannete Agustat. Limpiando el resto de sus cosas, Ares instaló su campamento, ya que planeaba pasar la noche en esta cueva. Lapras miró con curiosidad los Pokémon de Ares. Había visto entrenadores antes, pero siempre mantuvo la distancia, ya que una vez Go fue atacada por uno después de ser descubierta. Al principio ella había querido mantenerse alejada de Ares y sus Pokémon, quedándose muy bajo el agua. La curiosidad se apoderó de ella cuando vio el Pokémon con él, lo que la hizo nadar hasta la superficie. Cuando fue a ver qué estaban haciendo, había olido la comida y no pudo evitar sentirse atraída por ella. Ahora, Lapras observaba en paz, ya que no fue atacada. Los Pokémon del entrenador jugaban y algunos se enfrentaban entre sí en su tiempo libre. No había resentimientos que sentir, solo ganas de fortalecerse. Lapras también observó al entrenador, que estaba sentado con las piernas cruzadas contra la pared, con los ojos cerrados. Incluso cuando parecía que el entrenador se estaba relajando, Lapras podía ver una energía azul saliendo de sus manos, emergiendo y desapareciendo. El entrenador estaba trabajando tan duro como su Pokémon. El día pronto se convirtió en noche. La luz en la abertura de la cueva había desaparecido por completo. Ares y su Pokémon habían acampado, ya que cada uno de ellos se instaló dentro de la tienda. Eevee y Lucario ocuparon su lugar habitual dentro del saco de dormir de Ares, con Mew posado sobre su pecho. Pidgeotto dormía a un lado, junto con Clefairy. Pichu también había reclamado un lugar para ella, metiéndose cerca de su cabeza. Los Pokémon de agua recién capturados estaban escondidos de forma segura en su bola de golpe. Lapras miraba desde un lado, mirando dentro de la tienda de vez en cuando. Era Plictisit. No había ningún Lapras cerca de aquí y había mirado mucho a su alrededor. La colonia de Lapras con la que había venido había sido atacada y todos fueron capturados por gente mala. Había pasado su tiempo en la seguridad de la cueva con los otros Pokémon de agua, escondidos de los malos humanos. Desafortunadamente, los otros Pokémon que vivían aquí no estaban a la vista en este momento. Los otros tipos de agua probablemente también se habían ido a dormir, pero Lapras simplemente no pudo. ¿Qué pasaría si otra entrenadora que no fuera amable entrara mientras dormía? Debido a eso, Lapras se quedó cerca de Ares y su Pokémon, en caso de que entrara otro entrenador y comenzara a atacarla. Ares sería un buen disuasivo para que el otro entrenador se abstuviera de atacarla, ya que podrían pensar que era el Pokémon de Ares. Una buena estrategia viniendo de ella. Ares había notado que los Lapras se quedaban, pero no dijo nada al respecto y decidió que sería mejor si Lapras se calmara sola. La noche pronto transcurrió sin incidentes. No habían venido otros entrenadores y todo estaba en paz. Lapras se había quedado dormida alrededor de medianoche, con la cabeza todavía apoyada en el caparazón. Ares se rió entre dientes al verlo cuando empezó a preparar el desayuno. Cuando todos sus Pokémon se despertaron y comieron, Ares se preparó para irse, ya que el concurso casi había terminado, solo hoy se había ido a atrapar y mañana los concursantes debían haber regresado. Quería volver temprano, ya que ya había terminado. Lapras miró a Ares con una mirada hosca. Por supuesto que el entrenador tuvo que irse. Lapras se sintió un poco abatido por el futuro. Hacía años que no conocía a nadie de su especie y no quería pasar el resto de su vida en esta cueva, esperando que vinieran los amigos que le quedaban. Las posibilidades de conocer a otras personas de su especie eran mayores si viajaba por este mundo. Su única opción segura en este momento era el entrenador frente a ella. Esta fue también la razón por la que Lapras de repente empezó a comportarse mal. Lapras empujó a Ares, que ya había empacado sus cosas. En sus ojos se podía ver un brillo decidido.
Ares miró a Lapras, quien parecía dispuesta a pelear y le sonrió. Parece que has tomado una decisión sobre algo. ¿Entonces quieres viajar conmigo? No tengo ningún problema con eso. Tenía muchas ganas de tener un Pokémon como tú en mi equipo. Ares llamó a Lucario a la batalla, quien parecía tan motivado como Lapras. Le gustaba luchar contra oponentes fuertes y, por lo que podía sentir, Lapras definitivamente era fuerte. No tan fuerte como él, pero sí lo suficientemente fuerte como para animarlo con esta pelea. Tienes el primer movimiento. Lapras no esperó una señal mientras lanzaba un rayo de hielo hacia Lucario. M era poderoso y el frío que irradiaba era fuerte. Lucario sonrió ante la perspectiva de una buena batalla, aunque tenía ventaja ante Lapras. Lucario esquivó hacia un lado, el rayo de hielo pasó a su lado pero congeló gran parte del suelo. Ares sabía que Lucario tendría problemas con su equilibrio de esta manera, pero no hizo comentarios al respecto, ya que parecía que Lucario ya lo sabía. Lucario, utiliza Agility y Focus Energy. Lucario asintió, aumentando sus estadísticas y al mismo tiempo, esquivando los ataques que se acercaban hacia él. Lapras pareció satisfecho tan pronto como el suelo alrededor de Lucario